Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar la charla sobre retroalimentación. Vamos a trabajar hoy día un poco de retroalimentación. Vamos a ver, ahí está. Bien, vamos a ver primero algunos esbozos, algunas ideas claves para poder trabajar retroalimentación y de ahí entramos de lleno a las cuestiones de retroalimentación. Buenas noches, ¿cómo estás, Anderson? ¿Qué tal? Bien, miren. Cuando nosotros hablamos de retroalimentación, yo lo que deseo es que puedan ustedes desarrollar estrategias que necesitan ustedes para que se brinde una retroalimentación efectiva en el aula, ¿no? Con sus estudiantes, de manera que fomenten ustedes un buen aprendizaje, fomenten una buena motivación y fomenten un poco el desarrollo personal. Parece mentira, pero la retroalimentación me va a ayudar a formar al estudiante y eso es lo que deseo. Hay ciertas situaciones que uno tiene que contemplar y tiene que ir viendo siempre con las cuestiones del estudiante, ¿no? Porque en todo momento lo voy a ir formando, voy a ir dándole pautas. Entonces, eso es lo que se desea, ¿no? Con algunas ideas previas, por ejemplo, yo tengo que darme cuenta algunos conceptos o algunas definiciones antes de empezar, sí que se dan en todo proceso, ¿no? Eh, Puedo mencionar, por ejemplo, que definir un poco cómo debe ser el docente es entrar de lleno a la decisión de, eh, yo tendría que ver al docente como cocinero, como coach o como médico, ¿no? Entonces, como cocinero porque voy a tener que entender, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que va a lograr, ¿no? ¿Qué es lo qué insumos voy a necesitar para que mi estudiante logre lo que yo tengo planificado, ¿no? O sea, yo soy el cocinero, yo soy el que lo pongo, ¿no? Eh, Puedo hacer una selección de los ingredientes, en este caso de los insumos que necesito para que mi estudiante logre lo que le estoy proponiendo, ¿no? Puedo adaptar y ser creativo en el proceso con mi estudiante. Puedo, así como el cocinero hace una presentación atractiva de su plato, igual, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a hacer esa presentación atractiva, esa forma de creatividad que deben de manejar? El maestro puede ser como coach, claro. ¿Por qué? Porque nos va a dar la orientación para mejorar. Esa orientación tranquila, pasiva, que me va a servir a mí para mejorar, esa es la orientación, el docente como coach. O sea, lo busco como un guía, como una motivación, ¿no? Porque no solamente me va a enseñar técnicas, sino que también me va a motivar a los estudiantes a trabajar, ¿no? Va a tratar de desarrollar esas habilidades que tiene cada uno, va a descubrirlas y va a tratar de desarrollarlas. Va a tener ese momento de evaluación y va a engrandecer ese momento del feedback, ¿no? El coach. Entonces, el docente como coach, ¿no? Me va a orientar para hacer una mejora, para mejorar y para que yo me dé cuenta en que estoy mejorando, lo que yo reflexione en esa parte. ¿Y por qué el docente como médico, no? Porque va a identificar qué es lo que ha logrado, qué es lo que necesitas, cómo te sientes ahora y cómo debes de sentirte, ¿no? O sea, ¿qué has logrado y qué necesitas para lograr más cosas? ¿Cómo te sientes tú en ese momento y cómo deberías de sentirte realmente? Entonces, el diagnosticar al estudiante, el decir, bueno, tienes esto, y te voy a ayudar en esto y tendrías que trabajar esto, esa es la parte del docente como médico, ¿no? Ese diagnóstico que yo le puedo dar a mi estudiante en función de mi experiencia, mi criterio, ¿no? El tratamiento personalizado que puedo manejar con él, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo voy a planificar? ¿De qué manera voy a trabajar con él? Y la importancia, ¿no? Y el seguimiento y el cuidado, ¿no? Hago el seguimiento, el andamiaje que se tiene que dar, ¿no? Y el cuidado con él, ¿no? No es que solamente lo observe y lo vea, no, no es suficiente, ¿no? En ese proceso él también va a ir incrementando cosas y va a requerir también que nosotros le hagamos devoluciones, que le hagamos comentarios. Entonces, recuerden siempre, el maestro debe ser como cocinero, como coach y como médico. Bien, tres opciones.
Luego voy a tener que darme cuenta un poquito de lo que se trata el instrumento de evaluación, ¿no? El instrumento de evaluación, a ver, permítanme un ratito, estoy hasta ahí, permíteme, ya está. Ahí está, lo están viendo, perfecto. El instrumento de evaluación, ahí está. ¿Me va a servir para qué? El instrumento de evaluación me va a indicar dónde están mis estudiantes. Ese instrumento de evaluación tiene que ser de una manera sencilla, que todos lo entiendan, ¿no? Me va a identificar dónde están mis estudiantes. Me va a decir, me va a identificar también hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos con el estudiante? Va a brindar la opción de retroalimentación, de que haga mi devolución. Me va a dar pautas que ayuden a este estudiante a mejorar, ¿no? Entonces, el instrumento de evaluación no solamente es un instrumento de evaluación que me sirva para medir, ¿no? Hacer una medición y suficiente, y ya está. No. Entonces, necesito que mi instrumento de evaluación sea esto, ¿no? Que me diga dónde va el estudiante, que me diga qué es lo que deseamos, que me permita hacer retroalimentación y que ayude al estudiante a mejorar. Eso debería ser el instrumento de evaluación, ¿no? Listo. Seguimos. Por si acaso, la cámara que tengo ahorita, bueno, usualmente tengo el set de luces en mi casa, pero ahorita estoy visitando la bella ciudad de Huaraz, así que desde Huaraz estamos haciendo las llaves. Y en 2 días las hacemos desde Pomabamba, así que vamos con fe. Ahora sí, la retroalimentación. La retroalimentación, por ejemplo, tiene muchas cosas que debemos manejar, ¿no? Primero, la idea de retroalimentación, ¿no? Es retro, que es volver atrás y alimentar, nutrir, dar sustento, ¿no? Entonces, en un lenguaje más sencillo, ¿no? En un contexto, por ejemplo, de evaluación, ¿de qué me va a servir, no? Tengo un objeto de aprendizaje, tengo el instrumento con el cual voy a evaluar y tengo los resultados de esa evaluación, ¿no? Entonces, del objeto del aprendizaje que yo tengo, del objetivo del aprendizaje que yo tengo hacia el instrumento, voy a ver ciertas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Cuando yo hablo del instrumento y que ya lo apliqué todo eso y voy a ver los resultados, es que el instrumento lo estoy aplicando a los desempeños de los estudiantes. Y cuando tengo esos resultados, voy a medir mi aprendizaje, pero todo ese proceso que tengo ahí, todo ese proceso tiene que ir acompañado del comentario que haga el docente, esa retroalimentación que yo le haga. Por eso es importante, siempre incidimos en eso, la importancia de la retroalimentación. Entonces, si me voy un poco más rígido a algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, el poder del feedback, ¿no? Hattie y Timberlake en el 2007, ¿no? La visión que tienen sobre retroalimentación como una herramienta fundamental para el aprendizaje. Afirman que la retroalimentación es una de las influencias más poderosas en el logro académico, pero que su impacto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo se implemente. Es decir, ya me están diciendo desde el 2007 la potencia que tiene la retroalimentación, el poder que tiene para poder trabajar con el estudiante. Pero también tenemos la idea de que puede ser una retroalimentación negativa, así decirlo. Puedo tener por ahí algún error en esto, una retroalimentación negativa. Y si nos acercamos un poco, vamos a ver que el Currículo Nacional de Educación Básica nos habla también, nos define también la retroalimentación, ¿no? Nos dice, la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados de cada competencia. Entonces, tú tienes que describir ese logro que tiene o el progreso que tiene el estudiante en función del nivel esperado por cada competencia. Puede ser el desempeño, puede ser tu estándar de aprendizaje. Así que va a ser igual. Igual, los dos te van a llevar al mismo camino, te van a llevar a la competencia. La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances que presentan. Entonces, esta retroalimentación va a permitir que el docente también forme parte de la reflexión. Va a permitir que el docente también sea parte del proceso, porque el docente también puede hacerse una retroalimentación.
y va a ser mucho mejor, porque cuando él se haga una retroalimentación, cuando él reflexione en función a lo que ha hecho, pues va a entender mejor cómo va a responder el estudiante. El objetivo de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa, es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender. O sea, él tiene que entender cómo aprende. Hace unas capacitaciones atrás les hablaba yo de lo que es el entorno del aprendizaje, ¿no? Cómo se ayuda al estudiante a aprender, ¿no? Con YouTube, con el Share, descargando diapositivas, con alguna ChatGPT para hacerle preguntas. Su entorno de aprendizaje. Es su entorno de aprendizaje. Entonces, él se ayuda de eso para aprender. Es su entorno de aprendizaje, entorno virtual del aprendizaje. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de la retroalimentación, es que él tiene que entender cómo está aprendiendo. No es que al azar le diga, no, sí, aplica eso y ya lo hace y quedó, no. Él tiene que entender qué es lo que está haciendo. Esa es la idea. Comprender cómo lo está haciendo. Tiene que saber si avanza o retrocede. Tiene que guiarse también por, por cómo le va en el aprendizaje, ¿no? Le está surtiendo efecto lo que tú le dices, lo que haces con él, no le está surtiendo efecto. Y él se va a dar cuenta, ¿no? Él reflexiona en función a eso. Por aquí tenemos 3 ideas sobre la retroalimentación formativa. Así sencilla, ¿no? No cualquier retroalimentación, lógico, no cualquier retroalimentación formativa, ¿no? Puede ser efectiva. Para que sea efectiva, debe ser descriptiva, o sea, debe describir el logro que está haciendo el estudiante, debe brindar apoyo, indicar las situaciones que puede mejorar el estudiante, debe ser oportuna en el tiempo exacto, no una semana después, un mes después, no en el tiempo exacto, justo después de la actividad, debe ser específica, indicando específicamente, ¿no?, lo que yo deseo que vaya mejorando. Pues si soy general no me va a entender nada, si hablo de manera general no me va a entender nada. Y debe ser creíble y genuina. O sea, debe ser algo real que el estudiante lo entienda, lo acepte, asegure que es su contexto, ¿no? Entonces, sobre eso. Y cuando dicen que es centrada en el trabajo del estudiante, ¿por qué? Porque la retroalimentación sobre la calidad del trabajo, del proceso, de las estrategias empleadas, lo vuelve más efectivo. Basta que el estudiante reflexione o entienda qué está haciendo, lo vuelve más efectivo. La retroalimentación va a destacar algunas estrategias, algunas habilidades, ¿no?, algunas motivaciones que se pueden dar para mejorar todo su proceso de aprendizaje, pero tienen que darse cuenta, sí, de cómo lo está haciendo. Por eso el estudiante se tiene que dar cuenta. Como cuando hablamos de motivación, ¿no? ¿Quién es el que motiva? El profesor. No, la motivación, como estamos diciendo, no, el mismo estudiante es el que se motiva. El estudiante es el que se motiva. No se motiva, no, el profesor no motiva al estudiante. El estudiante se motiva, es una motivación. Él busca que motivarse. Entregada de forma oportuna. Claro, entregada de forma oportuna. ¿Por qué? Porque tiene que ser la retroalimentación justo después de la actividad. No puede ser una semana después. Tiene que ser justo después de la actividad. Ya está, 3 ideas. Ahora veamos. Los tipos de retroalimentación. Para esos tipos de retroalimentación, yo sé que algunos han buscado y han hurgado, ¿no? Retroalimentación correcta, incorrecta, ¿no? Pues yo le pongo positiva y negativa. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta cómo razona el docente en eso. Ese tipo de retroalimentaciones pues, me va a servir a mí para catalogarlo y para saber cuál es, porque yo les voy a decir cuál de las 4 es la que se utiliza. Yo les voy a conversar cuál de las 4 es la que realmente se debe utilizar. Pero también tengo que darme cuenta que en qué momento estoy haciendo la retroalimentación. ¿Por qué?
porque puede ser una retroalimentación sobre la tarea o las actividades que está haciendo el estudiante, ¿no? Que se centra más en la calidad del trabajo que está realizando el estudiante. Puede ser una retroalimentación sobre el proceso, o sea que me voy a centrar yo en cómo el alumno ha realizado la actividad. O puede ser una, como se dice, una retroalimentación en el self. Se centra más en la emoción, en la creencia, en la actitud que tiene el alumno, ¿no? Sobre eso hago una retroalimentación. Ahora, cuando yo hablo de los tipos de retroalimentación, voy a entender positivo, negativa, descriptiva y reflexiva. Ahí están las cuatro. Positiva, negativa, descriptiva y reflexiva. Ahí están las cuatro. Vamos a ver una por una. Cuando yo hablo de retroalimentación positiva, son esas frases que yo le emito al estudiante y lo halago, le fortalezco el ego un poco diciéndole, ¿no? Sí, está bien, lo has hecho bien, sí, está excelente, lo has hecho maravillosamente, ¿no? Como que positivo, ¿no? Pero ojo, esta retroalimentación será a partir de la actitud, ¿no? Gana el estudiante, gana la actitud del estudiante, ¿no? Nada más. ¿No? Enfatiza los logros y fortalezas del individuo, lo que les comentaba, ¿no? Fomenta la autoestima y la motivación. Proporciona reconocimiento y aliento, ¿no? Cuando celebras el triunfo de los estudiantes reconociendo lo que han logrado. Ahí está. Así se hace la retroalimentación. Tiene un impacto en la autoestima del estudiante ya. Perfecto, que tenga impacto en la autoestima, pero su modo de aprendizaje, ¿cuándo va a tener impacto? Por eso es que la retroalimentación positiva no es tan dable para el proceso que yo quiero. O sea, no está bien. Un ejemplo, tu presentación fue muy clara y concisa, dominaste el tema y tu entusiasmo fue contagioso. Tu esfuerzo en este proyecto es admirable, has hecho un gran trabajo. Claro, pero ¿de qué trata el proyecto? ¿Con qué cosas puede mejorar ese proyecto? ¿De qué manera puede mejorar el proyecto? Eso no se dice. Entonces, me falta, ¿no? ¿En retroalimentación positiva? Solamente lo positivo. ¿Sería la correcta, la ideal? No, no, porque solamente estoy hablando de actitudes. Retroalimentación negativa. Va a señalar los errores o aspectos que presentan en la corrección en el trabajo. Se va a centrar en errores y en deficiencias. Y eso va a depender bastante de cómo es tu estudiante. Y ya lo has caracterizado, bacán. ¿Cómo es si tu estudiante de repente es tímido, tiene un problema de comunicación, esto, le hace una retroalimentación negativa y ya no va a regresar al colegio. O sea, tenemos que saber con quién lo hacemos. Por eso es la importancia del diagnóstico del estudiante. Tenemos que saber cómo se hace, ¿no? Puede ser desmotivadora si no se acompaña de sugerencias constructivas. A eso voy. Debe utilizarse con cautela. O sea, usa la retroalimentación negativa, pero si te das cuenta, más es lo que vas a hacer daño a la actitud del estudiante, a su autoestima, al ego, que no te va a dar muchos beneficios, o casi ninguno. Por ejemplo, ¿no? En tu ensayo hay varios errores gramaticales que distraen al lector. Negativo, solamente dije lo negativo, no dije nada positivo. Este cálculo no es correcto, revisa la fórmula que utilizaste. Negativo totalmente, ¿no? El cálculo no es correcto, revisa la fórmula que utilizaste. Y como le digo, te puedes haber confundido, fíjate acá, revisa bien tus operaciones, ¿no? Entrando yo más a trabajar de manera empática, de manera positiva, si lo quieres llevar, pero diciéndole qué le falta. Entonces, por acá que entendemos un poco el detalle, ¿no? Y me voy con la siguiente, ¿no? Retroalimentación descriptiva. Ya. Cuando les hablé de la retroalimentación positiva, negativa, descriptiva y reflexiva, yo le dije, les voy a indicar cuál es la que se da, ¿no? Y esta es la que se da, la retroalimentación descriptiva. Esta es la que se da a nivel de Minedo. Y no es que se dé por cosas fortuitas que Minedo lo haya creado, ¿no? No, sino que es un tipo de retroalimentación más completa. Es un tipo de retroalimentación que va a ayudar tanto al estudiante como al docente a darse cuenta de cómo le va el proceso. Por eso es descriptiva, tengo que describir para darme cuenta que pasa. Va a proporcionar información detallada y específica sobre lo que se ha hecho bien y lo que se necesita mejorar.
Sí, está bien, lograste tú el cometido en tu cuaderno, está perfecta la actividad que tú has hecho, pero te faltaría de repente afianzar un poco más la idea que tienes sobre eso para que sea un mejor estudio. Ofrece detalles concretos sobre el desempeño. Ayuda a los estudiantes a entender claramente lo que se espera de ellos, ¿no? Facilita la mejora continua. Esa es la retroalimentación descriptiva. Por ejemplo, ¿no? Tu introducción está bien estructurada, pero el cuerpo del ensayo necesita más ejemplos para apoyar tus argumentos. Dije que está bien, pero le anexé ahí la recomendación, ¿no? Y la recomendación específica, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, ¿no? El cuerpo del ensayo necesita más ejemplos. Ahí está. Ya sabe que es el cuerpo del ensayo que necesita más ejemplos. Como que está tratando de ver de qué manera esa retroalimentación me va a servir. Ahora, esta retroalimentación que yo te comentaba no es que mm, sea como que al azar, ¿no? Sea que se haya inventado, ¿no? No, ya tiene cierta cantidad de años. Pero ¿viene de dónde? Esto viene del método TAG. ¿El método TAG cuál es? Tell, Ask, Give. TAG. ¿Qué significa? El tell es decir, el ask es preguntar, y el give es dar. Ahí está. Los tres modelos. Ahora, este método TAG, ¿qué me va a decir? El decir, ¿no? El docente comunica de manera clara y precisa lo que el estudiante ha hecho bien y lo que debe mejorar. Ahí está. Decir, TAG. Ask. El docente formula preguntas que invitan al estudiante a reflexionar sobre su propio trabajo y proceso de aprendizaje. O sea, aquí es la pregunta, que hagan que el estudiante reflexione, ¿no? Aquí vienen las preguntas. La primera parte fue comunicar, claro y preciso lo que el estudiante ha hecho. Y la segunda parte es preguntar, lograr que el estudiante reflexione en función de lo que está trabajando. Y el último es dar. El docente proporciona sugerencias o consejos específicos que guíen al estudiante hacia la mejora continua. O sea, me están diciendo aquí de que le voy a hacer la devolución, le voy a dar consejos para que su estrategia o su esquema o su trabajo, su actividad sea más eficiente, sea más eficaz. A eso. Aquí te coloco ejemplos, ¿no? En el decir, por ejemplo, has demostrado una buena comprensión del concepto de fracción, pero necesitas mejorar en la simplificación de fracciones. Le dije la parte curiosa y también le estoy diciendo que tiene que mejorar en la parte de la simplificación de fracciones. En preguntar, ¿no? ¿Por qué crees que es importante simplificar fracciones? ¿Cómo podrías aplicar este concepto en otros problemas? El de dar. ¿Podrías practicar simplificar fracciones con diferentes ejemplos y revisar las reglas que has agregado, que has aprendido para mejorar? El dar. Entonces, método TAG. Decir, preguntar, dar. Decir, preguntar, dar. El método TAG. Este es el método que es de la retroalimentación descriptiva. Es lo que te va a ayudar. Es lo que te va a ayudar. Método TAG. Luego tengo la retroalimentación reflexiva. Profesor, ¿y esta reflexiva no sería bueno también utilizarla? De las 4 retroalimentaciones que te estoy explicando, puedes usar las 4. Puedes usar una, puedes usar 2, puedes usar solamente 3. Tú eliges la cantidad pero ojo, la elección de la retroalimentación que vas a hacer va a depender bastante del grupo humano al cual te enfrentes. Si tu grupo humano sabes que es muy dócil, que le puedes bajar el ego que tiene, vas a utilizar retroalimentación negativa, pero no te va a servir porque no vas a lograr lo que tú deseas. Entonces, hay que lograr que el estudiante termine sabiendo qué ha aprendido, entendiendo cómo lo aprendió para poder aprender más cosas. Esta retroalimentación reflexiva me dice, voy a invitar a la autoevaluación y al análisis crítico, fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Va a ayudar al individuo a comprender los procesos mentales que lo llevaron a un determinado resultado. O sea, hice esto, pero ¿por qué lo hice? ¿A qué se debió que se me ocurriera hacerlo? Ayuda a los estudiantes a identificar fortalezas y áreas de mejora. Desarrolla habilidades metacognitivas, ¿no? Porque todo está en la reflexión del estudiante. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué crees que podrías hacer diferente la próxima vez para mejorar este resultado? O sea, si vuelves a presentar el mismo trabajo, la misma actividad, te voy a poner una nota adicional, un A, un AD, ¿no? Pero tienes que decirme qué podrías hacer diferente la próxima vez. Lo estás motivando, le estás diciendo que reflexione, que haga algo. ¿Qué crees que funcionó bien en tu proyecto? ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente? Entonces, son preguntas que te van a ayudar y te van a decir, bueno, sí, estoy reflexionando, está reflexionando, pero faltaría otra cosa más. Y lo tiene la descriptiva, ¿no? Que se supone que tiene que lograr que el estudiante comprenda esa parte, entienda esa parte. Por ahí ya tengo los cuatro tipos de retroalimentación: positiva, negativa, descriptiva y reflexiva. Están cuatro. ¿Y cuáles son las características de la retroalimentación efectiva? ¿Cómo es que es una retroalimentación efectiva? ¿Por qué se caracteriza? Fácil. Es específica, ¿no? Porque se supone que tengo que hablar de manera concreta de lo que deseo o del proceso que estoy siguiendo. Y son orientadas a la meta, ¿no? Se enfoca en cómo mejorar el desempeño, cómo va el estudiante a lograr ese desempeño. Es oportuna, ¿no? Se entrega en el momento adecuado, ¿no? Justo cuando el estudiante termina la actividad, aceptada por el alumno. Ojo, un paréntesis. Cuando yo digo que es oportuna, que se entrega cuando el estudiante termina la actividad, es suponerse que si no es una actividad, es una tarea o algo que hayan dejado y que los estudiantes vayan entregando y ustedes van haciendo las devoluciones. Es aceptada por el alumno, ¿no? Es comprensible, es relevante para el alumno. Es accionable, ¿no? El alumno puede utilizarla de manera para mejorar su aprendizaje. Ya le voy entrando y ya le voy diciendo ya lo que puede trabajar, lo que puede hacer. Recomendaciones para esta implementación. ¿Qué les voy a recomendar? Fácil, involucrar al estudiante en el proceso de retroalimentación. Entro a mi aula, jóvenes, hoy día vamos a trabajar este es mi propósito de aprendizaje de hoy día, sobre esto vamos a trabajar. Entonces el estudiante ya sabe qué es lo que tiene que lograr. Jóvenes, la evidencia de aprendizaje hoy día va a ser esto. Ah, ya, entonces el estudiante ya se va centrando cuál es la evidencia que va a presentar, ¿no? Y conforme tú vas hablando, vas explicando, vas mediando, él ya va planificando qué es lo que va a hacer. Utilizar una variedad de métodos para proporcionar retroalimentación. Claro, puede ser un método individual, un método grupal, pues de manera virtual, de manera escrita, de manera oral, o sea, infinidad de métodos. Tienes que considerar tú cuál es el mejor para ti. Centrarse en el progreso, no en la perfección. Claro, me interesa bastante que él reflexione en su proceso. No que diga, ay, no, esto va a salir más bonito porque sí, bueno, no. Que reflexione en el proceso que está haciendo. De esa reflexión van a hacer que me falta esto, me falta el otro, voy a mejorar eso, voy a mejorar. Y ganas. Va a fomentar la autoevaluación y la coevaluación. Muchos, sí, profesor, pero no se autoevalúa, no se coevalúa. Sí, sí se hace. De hecho, que se autoevalúa y se coevalúa. Ese de hecho. De repente, no lo trabajes tú así tan seguidamente, no te deje entenderlo, pero basta que hagas retroalimentación y ya estamos avanzando. Bien, ahora, este cuadrito se los había mostrado ya hace un tiempo a una de las obras. Mi propósito de todo lo que yo quiero lograr es reducir la brecha entre lo que se ha entendido, cómo se ha desempeñado y la meta que desea lograr. Tengo una sola idea. A ver, coherencia.
Voy a trabajar con los estudiantes igual que con los docentes, porque de los dos tiene que haber reflexión, de los dos tiene que haber cambio de estrategia, de los dos tienen que saber que tienen que alcanzar esa meta deseada. Y la retroalimentación efectiva va a responder a tres preguntas. Recuerden bien, el feedback al inicio, ¿no? Los objetivos, hacia dónde estoy yendo. El inicio. El feedback, cómo me está yendo, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me está yendo bien? ¿Me está yendo mal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Mal? Y el feed forward, ¿qué sigue después de esto? Ya lo hice y ahora hago la transferencia. ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Dónde lo voy a ver? Feed forward. Cada una de las preguntas de retroalimentación trabajadas en los cuatro niveles, ¿no? Nivel de tarea, que también la tarea ha sido hecha o entendida. El nivel proceso, el propósito más importante de entender la evidencia del desempeño. Nivel de autorregulación, automonitoreo y dirección, y autorregulación de acciones. Nivel self, o sea, el yo, evaluaciones personales, expresión, afecto positivo acerca del estudiante. Esos cuatro niveles, pues, el nivel tarea, proceso, autorregulación y ser, solamente son una pauta para que tú te vayas centrando tu tipo de estudiante. ¿Cómo es? ¿Dónde lo encasillas? ¿Dónde lo encasillas? Y aquí ya lo tienen los tres un poquito más encuadrados y diciéndome la diferencia, ¿no? El enfoque de cada uno, el momento, el objetivo, el ejemplo, ¿no? El feedback es un enfoque al futuro, ¿no? Desarrollo de habilidades. El feedback, orientación al presente, evaluación de desempeño, ¿no? Y el feed forward, orientación al futuro, ¿no? Aplicación de lo aprendido. ¿En qué momento uso el feedback? Antes de la tarea o en la tarea. El feedback, voy a brindar información sobre ese desempeño que necesito que mi estudiante logre. Y el feed forward, voy a ayudar al estudiante a aplicar lo aprendido para mejorar el futuro. Que aplique todo lo que ha aprendido. Para ahí que le tienen ustedes la idea al estudiante de que sus momentos de retroalimentación, como son recurrentes, pueden estar en todo momento, ¿no? Y les puede servir a ellos también, porque ellos también van a entrar en ese detalle. Profesor, ¿y cómo lo hice? Profesor, ¿voy por buen camino? Profesor, ya entran ellos al detalle, ¿no? Y eso es bueno. A ver, seguimos. Ya. Vamos a ver lo que les comentaba hace un ratito, la retroalimentación individual. Hay retroalimentación individual, retroalimentación grupal. Ya tú te habrás dado cuenta cuál es la retroalimentación individual, ¿no? Debe ser la más utilizada, debido a que el aprendizaje es un proceso personal de construcción. Se supone que es un aprendizaje personalizado, que es una propaganda que todos los colegios tienen. Y si es un aprendizaje personalizado, entonces, pues cada uno utiliza, ¿no? Ese proceso personal para ir creciendo. Los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje y también distintas formas de acercarse al conocimiento, ¿no? Los modos de entender la realidad son distintos, ya que están marcados por historia, papel y familia. Si el ritmo de aprendizaje del estudiante es variado y tienes en un aula variados ritmos de aprendizaje, es bueno que lo formes en grupos, retroalimentas tranquilo, con grupos que tengan características similares los integrantes. Eso sí, es correcto. La retroalimentación grupal, ya la individual, la grupal, es la que le va a brindar al grupo de estudiantes. La individual, todos lo tienes sentados en la carpeta tradicional mirando a la pizarra y vas haciendo la devolución cada uno, ¿no? Su carpeta, uno por uno. La retroalimentación grupal, trabajo colaborativo, trabajan ellos en grupo, forman 6 grupos en el aula y a cada grupo, cuando está en un proceso de la actividad que haces, llegas y le haces la devolución, ¿no? Jóvenes, me parece correcto lo que están haciendo, pero miren, a lo mejor se puede mejorar de esta parte y vas viendo cómo reacciona el estudiante, ¿no? Orientación al bien común. Vamos a ver. Ahí está.
Retroalimentación escrita y oral. ¿No? Sencillo. La retroalimentación oral es la que voy a brindar mediante la palabra, en el habla, que hago la devolución. Y la retroalimentación escrita, la que te hago redactando. Por ejemplo, cuando reviso tu portafolio, tienes un portafolio virtual y reviso y te dejo el comentario. Estás muy bien, estás avanzando muy bien, trata de mejorar la caligrafía, la ortografía. Es una devolución. Y eso es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque ese comentario va a hacer que el estudiante reflexione y diga, no, sí lo puedo mejorar, no, sí puedo hacer esto. Sale ganando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, duda, interrogante? Dígamelo ahora. Preguntas, dudas. Aprovechen, preguntas, dudas. Dígame. ¿Todo bien? Mm, ya. Entonces, ni modo. Seguimos. Miren, todo ok. Gracias, Nilton. Seguimos. Estas estrategias de retroalimentación me van a servir a mí, ¿para qué? Para tener bien marcada mi estrategia que voy a trabajar con el estudiante. Si usted dice, profesor, pero esas estrategias no me parecen, no, tienen que ser otras, bueno, formula tus estrategias. Agarra la estrategia de Anijovic y ponle 5 ítems nada más, 4 ítems, y de acuerdo a ti lo vas trabajando. Cada uno puede formular su estrategia de cómo hacer retroalimentación, pero lo que no se deben de olvidar es de hacer realmente retroalimentación. Eso es lo saludable, tienen que hacer retroalimentación, no solamente poner algunas estrategias y ya es suficiente en el papel, no. Tienen que hacer retroalimentación, lograr que se reflexione, esa es la misión, lograr que haya reflexión en los estudiantes. ¿No? A ver, dice, las estrategias, ¿no? Estas acciones que voy a aplicar yo con mis estudiantes. La primera, los contenidos, ¿no? Ya está. Los contenidos de la retroalimentación. Puede ser para valorar a la persona, puede ser para hacer la valoración del desempeño, o puede ser sobre los propósitos de aprendizaje, los procesos de aprendizaje. ¿No? Si es sobre la persona, ya sabes que tenemos que impactar el autoestima, porque es de la persona. ¿Qué tipo de retroalimentación sería aquí? Puede ser retroalimentación positiva, puede ser retroalimentación reflexiva. Entonces, ya tienes ya un índice. Valoraciones sobre los desempeños, ¿no? El propósito de la retroalimentación es impactar sobre los modos en que se desempeña el estudiante para su aprendizaje. Ah, ya. Entonces es más de actitud, ¿no? Más de cómo. Entonces puede ser la retroalimentación reflexiva. O también, si me hablan por aquí de los desempeños, puede ser por ahí una retroalimentación descriptiva. O sea, puede ser de los dos. Las valoraciones sobre los procesos de aprendizaje puede ser una retroalimentación descriptiva, porque es el proceso del aprendizaje, vas a tener que describir un poco, decir hacia dónde va, cómo está. Ahora, el otro método, me pasé, sí, me pasé, ya está. Estrategia, diálogo reflexivo, diálogo. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Vas a utilizar el diálogo reflexivo cuando revises cuadernos? No, porque no se debe revisar cuadernos. ¿Vas a hacer un diálogo reflexivo cuando hayan exposiciones? Muy complicado porque me voy a demorar demasiado. Entonces, tú tienes que buscar la mejor estrategia de cuándo lo vas a utilizar. Ahí la idea. El docente guía la reflexión crítica partiendo de las evidencias, la construcción de evidencias y la identificación de los factores críticos de aprendizaje. O sea, yo voy a partir todo,
de la experiencia de mi estudiante, ¿no? Mis momentos que voy a trabajar son el momento de apertura, el momento de reflexión y el momento de diálogo, de compromiso y mejora. En el diálogo de apertura, ¿no? Inicio el proceso de describir lo que hizo y cómo lo hizo. Empiezo a describir. En el diálogo de reflexión, el propósito en ese momento es que el estudiante valore su propio proceso. Si yo ya acabo de describir qué es lo que ha hecho y cómo lo hizo, ella va a ayudarme a valorarse, lo hizo bien, lo hizo mal, ¿qué te parece? ¿Con qué? Pero tiene que haber algo con que medirse. Si yo les digo, el tipo de letra es correcto, sí, pero ¿qué tipo de letra? Porque hay varios tipos de letra. La estrategia que he aplicado es correcta, sí, pero hay infinidad de estrategias que pueden aplicar. Por ejemplo, tu estrategia te funciona a ti, a mí me funciona mi estrategia, le funciona a otro. La partitura de cada uno, ¿no? Y el diálogo de compromiso de mejora, ¿no? Ya el estudiante se dio cuenta, ya pensó en una solución y ahora sí viene la curiosidad, ¿no? Voy a promover que el estudiante tome sus acciones. Tengo que promoverlo, es lo que quiero, la retroalimentación, hacer formación integral del estudiante. Hacia ese punto voy a anotar. La escalera de la retroalimentación sí la han escuchado, pero infinidad de veces. Claridad, perdón, clarificar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias. Esa es la escalera de la retroalimentación. Vas a clarificar porque vas a presentar las ideas claras de lo que tiene. Si el estudiante no te va a entender una idea, pues por gusto se la estás dando. Tiene que ser una idea clara. Vas a valorar lo que está trabajando el estudiante, todo lo que trabaja, todo lo que hace. A veces no nos damos cuenta del esfuerzo que ha tenido y decimos, no, está mal, y el estudiante se le baja la moral porque el profesor no sabe el esfuerzo que hice, que me amanecí, que esto, no lo sabemos. Entonces tengo que valorar lo que veo, el trabajo de mi estudiante. Paso 3, voy a expresar inquietudes, hacer consultas, preguntar, indagar, hurgar. Presumo yo que pues, de repente trabajar con un estudiante, por decirte, ¿no? Un ejemplo, está haciendo su portafolio, tiene el portafolio ahí hecho. El profesor, acá está mi portafolio. Bueno, perfecto. Vas a hacer un comentario. El comentario tiene que ser un comentario claro. Tiene que ser un comentario claro que le digas para que él lo entienda, para que él sepa qué le está diciendo. Vas a valorar un poco el trabajo que ha hecho, no le vas a decir, no, eso no sirve para nada, no, eso no, no es que tiene que hacerlo nuevo. No, porque le vas a decir cómo es que lo puede solucionar, cómo lo puede arreglar. Tiene que precisar sus inquietudes, ¿no? O sea, le puedes preguntar al mismo estudiante, ¿no? ¿Te sientes cómodo? De repente quieres cambiarlo de una forma, tienes otra idea para mejorarlo y hacer sugerencias, ¿no? ¿Te parecería mejor si analizamos otra fuente? De repente la fuente que buscaste no es la ideal. Propones, trabajas en función a lo que tienes. Y aquí viene el modelo de Rebecca Nichovic. Ese modelo de Rebecca Nichovic es casi parecido a otros modelos, solamente que me permite un circulito más, ¿no? Pero es lo mismo, con algunas ideas que pueden diferir, pero no tanto. El modelo de Rebeca, ¿no? Dice, ofrece preguntas. Voy a ofrecer preguntas. Método crítico. Ofrece preguntas para que haya una devolución. Ah, bacán. Método crítico. Luego voy a describir el trabajo del colega. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? ¿Qué te pareció? ¿Te has esforzado? ¿No te has esforzado? Es un trabajo que denota bastante esfuerzo. 3, valora los avances del logro. Muy bien, has avanzado gran parte de tu trabajo, de tu portafolio. Eh, Está bien, tienes tiempo todavía para de repente poder adecuarlo un poco más o revisar una bibliografía y querer incrementar algo. 4, ofrece sugerencias. Te dice, profesor, mi portafolio,
no me gusta, quiero hacerlo, esto, y le haces tú una sugerencia al estudiante, ya, igualito es. Vas a ofrecer sugerencias. Profesor, aquí está mi portafolio, muy bonitas tus fotos, pero ¿no te parece que deberías de ordenarlas de otra forma? O a lo mejor viene, profesor, mire, acá están mis imágenes que yo he sacado de mi familia, esto. Ah, me parece muy bien, pégalas, pégalas, pégalas. ¿No? En orden, ¿qué te parece si lo pones en orden cronológico? Siempre tienes que ofrecer alguna sugerencia, alguna consultita por ahí. Y el ofrecer el andamiaje, que es lo que estaba haciendo. El andamiaje, desde que entras en marzo hasta que sales en abril, el andamiaje. Voy observándolo, voy viéndolo, voy meditándolo, haciéndolo reflexionar, voy dando el proceso. Ese es el proceso. Esa es la idea clave que deben de manejarse. Ese es el proceso que me interesa bastante. Esa retroalimentación que se da es maravillosa, siempre y cuando el docente tenga la pertinencia de explicar anteriormente, antes de iniciar la clase, qué es lo que va a evaluar, cómo lo va a hacer. Eso sí de hecho, tiene que notarse lo que está haciendo el docente, ¿no? A veces, quiero hacer una buena retroalimentación, sí, pero no he hecho nada, no he trabajado nada, no les estoy colocando nada, entonces, ¿cómo hago la retroalimentación? No, así nomás, como una metacognición, no caemos en nada, no caemos en nada. Eso es lo que no se quiere, ¿no? Se quiere que realmente haya una retroalimentación. Esa retroalimentación sí tiene que ser efectiva y tiene que ser de manera breve y concisa, porque si no, no vas a llegar a los 30, 35 o 25 estudiantes que tengas tú en el aula. Esa es la base primordial de todo. Necesitas tú que el estudiante tenga esa, este, esa confianza, ¿no? De aceptarte esa retroalimentación. Muchas veces los estudiantes te van a decir, profesor, sí, pero no, me da flojera. Ahí va tu andamiaje, ¿no? ¿Qué es lo que le vas a decir cuando te dices, me da flojera, ¿no? ¿Cómo lo vas a motivar al estudiante? No, me da flojera. Y mejor, imagínate una motivación, una retroalimentación que tú le des a un estudiante de inicial. ¿Cómo le das una motivación a un estudiante de inicial? ¿Qué tipo de retroalimentación sería para un estudiante de inicial? ¿Sería positiva? Claro, podríamos empezar por la positiva. ¿Por qué? Porque es más actitudinal, ¿no? Es el nivel, ¿no? Es más actitudinal. Y la recomendación como que puede ser de colorcito, del esto, pero no te le va a entender muy bien. Entonces tiene que ser una retroalimentación positiva para que lo siga haciendo, lo siga trabajando. En secundaria puede ser una retroalimentación positiva, no es una exageración, bueno, pero en lo personal. ¿Por qué? Porque decirle, sí, está bien, es maravilloso esto, ¿para qué? Ya no va a querer hacer ningún trabajo porque todo lo va a hacer bien, dice él. Entonces, tenemos que darnos cuenta qué tipo de retroalimentación es que nos conviene, ¿no? Para nuestro grupo. Pero no todos los grupos son iguales, para nuestro grupo. Eso sí tienen que ser ustedes muy claros. Es para su grupo. Ahora sí, preguntas, díganme ahora, por favor. Preguntas, dudas. No tengan miedo. No tengan miedo. Preguntas, dudas. ¿Todo bien? ¿Seguros que todo bien? Ya, perfecto. Si ustedes me dicen que todo está bien, bueno, le voy a creer por esta vez. Ya. Muy bien, colegas. La parte final es cuando ustedes abren sus cámaras y yo les tomo una hermosa foto para que quede de evidencia que he trabajado con ustedes. A ver, ahí está. Perfecto. Excelente. Ahí está. Muy bien. Uy, los demás colegas no quieren abrir sus cámaras. Bien, siguen tomando su lonche. Perfecto. A ver, ahí nueva. École, una más, una más. École, listo. Muchas gracias.
Ahora sí. Las diapositivas se las envío ahorita por el grupo de WhatsApp. Recuerden, por el grupo de WhatsApp. Ah, ya abrió Magali, ahí está. Una fotito más, porque está Magali, ahí está Nilton. Ya. Listo. Las diapositivas se las mando ahorita por el grupo de WhatsApp. Ya, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya, ahí les mando las diapositivas para que la puedan visualizar. Esto, profesor, buenas noches. ¿Podría enviar el enlace del grupo de WhatsApp? Ah, Gustavo, ya. Perfecto, déjame ver ahorita, antes de que te retires, porque si no, ya no te voy a ver. ¿Dónde está el grupo de WhatsApp? Todavía no los elimino, pero miembros. Ya, a ver. A ver, te lo envío, a ver. Ahí está, Gustavo, ya está. Ese es el enlace del grupo de WhatsApp. Sí, ahorita les mando las diapositivas para que las tengan y nos encontramos el jueves. Cuídense bastante. Cualquier cosa me dicen por el WhatsApp, de repente les mando material, ya mandé de inicial, me falta primaria y secundaria. Voy a mandar de primaria más de un rato. ¿Sí? Gracias, cuídense bastante. Buenas noches. Gracias, Magali, cuídate. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Gracias a ti, Anderson, Nilton, muchas gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Magali. Buenas, Anderson, Nilton, nos vemos. Cuídense bastante. Cuídense, eso es.